Hermanos, buenas noches. Es la noche del miércoles y tenemos un estudio sobre el libro de los Salmos. Cada salmo es una oración y es una alabanza. Es una comunicación con Dios. Es la comunicación que el hombre hace hacia Dios, inspirado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Así que no puede haber algo más edificante y más educativo que entender los salmos y comprender el porqué de la alabanza, el porqué de la súplica, el porqué de la confesión, el porqué de cada expresión que el salmista hace. Porque aunque es una expresión humana, es una expresión humana conducida por Dios, para que entendamos mejor el diálogo entre Dios y hombre. El libro de los Salmos es un diálogo, porque aunque parece un monólogo del salmista hablándole hacia Dios, en realidad es Dios diciéndole al salmista cómo hablar con él. Es muy importante porque si quisiéramos aprender inglés para hablar con los americanos y chino para hablar con los chinos, aprender cómo hablar con Dios es más importante, más trascendente, más importante, más urgente, más valioso. Así que los salmos debemos leerlos cada día y aprenderlos y repetirlos y entenderlos y compartirlos y usarlos y todo lo que se tenga que hacer con un salmo. Hoy es el Salmo 38 y es un salmo más que describe el sufrimiento del salmista. Y no que este salmista haya sufrido tanto, sino que todos hemos sufrido mucho y la humanidad está llamada a sufrir. Y llamamos a este mundo un valle de lágrimas porque en efecto lo es. Hay más tiempos de sufrimiento que de otra forma de sentir, pero el sufrimiento es una circunstancia que Dios no solo permite, sino que Dios propicia para nuestra edificación, para nuestra corrección, para jalar nuestra atención hacia sus ojos, hacia su rostro, porque generalmente el hombre por sí solo y la mujer también estamos distraídos, dirigiendo nuestra atención, nuestra mirada, nuestras intenciones hacia otro lado. Y eso no nos edifica, no nos salva, no nos conduce a nada. Son meras distracciones, meras diversiones. Y por eso el mundo está lleno de vanidad, porque lo que se presenta en el mundo, los espectáculos, el deporte, las películas, incluso las materias, la filosofía y todo eso, son distracciones vanas, porque no traen vida eterna, no traen santidad, no traen crecimiento espiritual, no nos relacionan con Dios, nada de eso. Y sí, la palabra de Dios lo hace, y los salmos muy especialmente son tesoros porque nos ayudan a comunicar con Dios. Y cuando sufrimos, urge más comunicar con Dios. Siempre es importante, pero en el sufrimiento no. Entonces, este Salmo 38 habla de un tema penitencial, confesional, de sufrimiento. He titulado esta meditación, Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Esa es la parte central del Salmo 38, pero vamos a leerlo juntos. Aquí aparecerá en la pantalla, aquí a mi derecha, y dice así: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor,
delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te son ocultos. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado también. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el tiempo. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, y tú responderás, Jehová, Dios mío. Y dije, no se alegren de mí cuando de mi pie resbale, y no se engrandezcan sobre mí. Pero ya estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Ese es el Salmo 38, es bien dramático, bien intenso, bien duro, y sí describe el sufrimiento de muchos de nosotros en algunas épocas de nuestra vida, y de muchos de nuestros conocidos hoy en día que están sufriendo cosas así. Uno de los 7 salmos penitenciales es este, el Salmo 38. Se parece mucho al libro de Job, porque Job lamentaba sufrimientos indecibles. Y los describe de una manera poética y dramática muy fuerte, Job. Pero a diferencia del libro de Job, este salmo penitencial, sí reconoce su pecado. Job decía, pues yo no pequé para merecer eso. Por eso se quejaba tan amargamente. Digo, he sufrido tanto y ni siquiera cometí una falla grave como para merecer tanto sufrimiento, y sus amigos le echaban crítica por eso. Dices, entonces piensas que Dios es injusto, que te está castigando injustamente, atribuyes injusticia al Todopoderoso. Entonces era peor el debate, pero en este caso este salmista reconoce que su pecado ha sido la causa de todos sus sufrimientos. Esa es la diferencia entre los salmistas. Entonces, este salmo no lo escribió Job. Algunos piensan que lo pudo haber escrito David, el rey, porque tuvo algunos momentos de sufrimiento muy fuertes. Pero la estructura de su poesía es más bien del tiempo post-exílico. Allá cuando finalmente todo Israel reconoció su maldad. Porque Israel era duro de cabeza, el pueblo, ¿no? Y no reconocía cuántas faltas cometía y por qué le venían tantas calamidades. Pero después del exilio, cuando ya regresaron a Jerusalén, los que regresaron a Jerusalén tenían una conciencia de cuánta maldad ellos habían tenido y por qué les había venido el sufrimiento, y estaban ya, ahora sí, inclinados delante de la presencia de Dios. Y nunca más cometieron idolatría. Y nunca más hicieron injusticia entre ellos. Se corrigió mucho el pueblo después del posexilio, y este salmo refleja la conducta posexílica, o sea, después de Babilonia, cuando el pueblo ya reconocía su pecado y reconoció que el sufrimiento tan terrible que tuvieron era más que merecido, y se inclinaron, se arrepintieron y se alejaron de esas maldades para no volver a cometerlas. Los judíos no volvieron a ser idólatras después de esto. Así que este salmo penitencial nos enseña a reconocer de dónde vino tanto sufrimiento, de dónde vino. Porque estamos siempre preocupados, pensamos que es culpa del presidente, o del gobernador, o de algún enemigo por ahí. Siempre estamos echando las culpas a otras personas. Es natural, dicen los psicólogos y los psiquiatras y los conductistas,
que lo primero, cuando uno sufre un duelo, una pérdida, un dolor tremendo, empieza uno a pensar que otros fueron los culpables. Sin embargo, este salmo nos lleva a saber que no fueron los otros, que no fue Dios, sino nosotros mismos al producir este castigo. Hay tres clases de sufrimiento que recibe el hombre. El primero es el que es infligido por Dios. Por ejemplo, nos viene un cáncer, una enfermedad terrible. No podemos decir que fue el Seguro Social, o que fue algún error médico, o que fue algún enemigo que nos puso un veneno en la comida. No, no. La enfermedad Dios la envía. Nadie más. Y la envía con propósitos excelsos. Y uno nada más ve el sufrimiento y se olvida de los propósitos excelsos de Dios, y ahí está sufriendo inútilmente porque no quisimos voltear a ver a Dios, a escuchar sus instrucciones. Tache. Pero hay otro sufrimiento, el que viene por abandono y alejamiento de los amigos. Ese sí hay, lo describe este salmo: mis cercanos se han alejado y mis amigos se mantienen lejos de mi plaga. Sí pasa eso. Si abandonamos a los enfermos, si abandonamos a los que sufren, si abandonamos a aquel que cometió un pecado. Incluso procuramos que lo expulsen de la iglesia y que ya no se pare por aquí, porque pecó. Y que esperemos que es lo más justo. He visto concilios, he visto asociaciones de negocios, he visto iglesias, convenciones que dicen: esto hay que correrlo porque pecó. Y entonces ese es el pecado que comete el amigo, la familia, la iglesia, al abandonar a una persona que sufre. Sea por su pecado, por un error, por una disciplina de Dios, lo abandonamos. Y Dios pone la enfermedad no solo para que uno voltee a ver a Dios y corrija algunos detalles que tenemos mal, también lo hace para probar el amor de su familia y el amor de su iglesia. Así que si el individuo está reprobado, y la familia también, y la iglesia también, qué terrible, ¿no? Porque eso es un abandono brutal. A Job le pasó, dijo: bueno, yo perdí todo. Mis amigos no me ayudaron, mi esposa dijo: ya mejor muérete. Y los que llegaron a ayudarle, que fueron 3, nada más fueron para criticarlo ahí en el sufrimiento que tenía. Y criticarlo en falso todavía, ni siquiera era algo que realmente él mereciera recibir. Así que el abandono y el alejamiento de los amigos es una forma de sufrimiento muy terrible que debemos considerar. Y luego también el acecho de los enemigos, porque también hay enemigos, también hay gente mala en el mundo que nos amenaza con sus quehaceres. Así que esos son tres niveles: el que es infligido por Dios, el abandono de nuestros amigos, y el acecho y el daño que los enemigos hacen de nuestra vida. Ok. Pero hay una forma más grave de sufrimiento, más allá de lo que Dios manda, porque Dios manda, el sufrimiento que Dios manda nos edifica. No así el abandono de los amigos, no así el ataque de los enemigos, pero hay uno que hace más daño: es el sufrimiento por el pecado que nosotros mismos cometimos. Porque estamos sufriendo las consecuencias, pero estamos cargando la culpa y la conciencia de que hicimos mal. Así que ese es el sufrimiento por la propia culpa, es triple. Ataca todas las áreas de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están dañados en ese sufrimiento a causa del pecado. Entonces todo eso es terrible. Pero lo más terrible es que el sufrimiento por culpa del pecado nadie lo puede atender. Ni mi familia, ni mis médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los brujos, ni yo mismo. No hay forma de limpiar nuestro pecado a nosotros mismos. O corregir las consecuencias que vinieron. No es posible. Por más que te afanares y quisieras borrar aquello que pasó, no lo puedes hacer.
Por eso es que es tan importante conocer el Salmo, porque el único que puede perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad es el Señor, Dios Todopoderoso. Es el Señor Jesucristo que vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Ese es el único. Así que en esos tipos de sufrimiento uno tiene que buscar el apoyo del Señor. El pecado causa sufrimiento, dice este salmo, ¿no? Tanto el pecado propio como el pecado de otras personas nos traen sufrimiento. Porque a veces son los padres que en su descuido, en su abuso, en su maltrato, en su abandono, nos causaron un daño desde chiquitos, ¿no? Y no lo hemos podido superar y ya estás grande y todavía no superas. Fue el pecado de tus padres. Sin embargo, el culpable es mucho más dañado que las víctimas. Si tú haces daño a tu familia, si tú la abandonas, si tú la traicionas, pues van a sufrir, pero tú vas a sufrir mucho más, mucho más. Nada podemos hacer por el pecado que otros cometieron contra nosotros, salvo perdonarlos. Pero el pecado nuestro es el que más daño hace y es el que más debemos atender. El pecado nuestro debe ser primeramente reconocido. Soy pecador, fallé, hice mal. Debes reconocerlo. Eso dice el salmista. Reconoceré mi pecado y me contristaré por él. Debe ser contristado. Porque hay gente que dice, bueno, soy pecador, pues ¿qué quieres? Soy hombre. Pues, luego, tú estás reconociendo que es hombre y que es pecador, pero ¿y qué? Todos lo hacen, ¿y qué? Entonces, si alguien reconoce su pecado, pero no se contrista, no está verdaderamente arrepentido. Nada más lo reconoce como un alarde. Yo he oído a muchos hombres alardear de su pecado, de lo que hicieron con una mujer y con otros, de cómo golpearon a otros, cómo engañaron a sus jefes, cómo hicieron trampa en muchas cosas y se paran el cuello como diciendo yo porque soy más listo que ellos, ¿no? Pero no están arrepentidos, no están contristados, no van a dejar de hacer esa maldad y la maldad los va a alcanzar hasta que los destruye. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que cuando uno desconoce, se da cuenta del pecado que ha cometido y del daño que ha hecho a otros, del daño que se ha hecho a sí mismo y la ofensa que hemos hecho al Señor, es tiempo de reconocer ese pecado y es tiempo de contristarse. Contristarse, humillarse, ponerse de rodillas y confesar. Confesar delante de Dios, porque solamente así se puede alcanzar misericordia. Y entonces si la misericordia de Dios viene para salvarnos, para perdonarnos, para transformar nuestra vida, para limpiar el pecado y para darnos una nueva oportunidad. Esa es la preciosa gracia de Dios. Pero la gracia de Dios abunda, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, si hay reconocimiento, contristamiento, confesión, arrepentimiento de ese mal que hemos hecho. Puede ser un mal terrible, pero todos estos males terribles que hicimos pueden ser limpiados por Dios. Si hacemos estas 4 cosas: reconocer, contristar, confesar, arrepentir. Es un salmo muy precioso, muy didáctico. Léanlo unas 3 veces para que vean que todos estos principios vienen allí. Y el Señor quiere compartírnoslo por su amor, por su misericordia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, por tu perdón, por tu misericordia y por tu gracia. Y por estos salmos que nos enseñan qué hacer cuando el pecado nos ha destruido y nos tiene en sufrimiento continuo. Permite, Señor, que podamos reconocer y contristarnos y humillarnos delante de ti para recibir gracia y el oportuno socorro. Oramos por cada familia de la iglesia. Los que están en enfermedad, los que están en sufrimiento, los que están en conflicto. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.